La Reforma Protestante fue un movimiento religioso que tuvo lugar en Europa en el siglo XVI y que resultó en la división del cristianismo occidental entre la Iglesia católica y las nuevas tradiciones protestantes. Este movimiento comenzó en 1517 cuando Martín Lutero, un monje agustino y teólogo alemán, publicó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Estas tesis criticaban diversas prácticas de la Iglesia católica, especialmente la venta de indulgencias que permitían a los fieles comprar la absolución de sus pecados. Contexto y causas. Corrupción en la Iglesia católica. En el siglo XVI, la Iglesia católica enfrentaba problemas internos significativos, incluyendo la corrupción, el nepotismo y la venta de indulgencias. Humanismo renacentista. El Renacimiento había impulsado un interés renovado en el estudio crítico de la Biblia y los textos antiguos, lo que llevó a cuestionar la autoridad de la Iglesia. Descontento político y económico. Muchos príncipes y nobles europeos estaban descontentos con el poder y la riqueza de la Iglesia, y veían la Reforma como una oportunidad para aumentar su propia autonomía y riqueza. Desarrollo y principales actores. Martín Lutero publicó las 95 tesis y argumentó que la salvación se obtenía por la fe y no por las obras. También tradujo la Biblia al alemán, lo que permitió a más personas acceder a las Escrituras directamente. Juan Calvino, un reformador francés que desarrolló la teología de la predestinación y estableció una teocracia en Ginebra. Su obra principal, Institución de la Religión Cristiana, se convirtió en un texto fundamental para el protestantismo. Ulrico Zwinglio, reformador suizo que impulsó cambios en Zúrich y enfatizó la autoridad de las Escrituras y la simplificación del culto religioso. Principales doctrinas. Sola Escritura, la Biblia es la única autoridad en asuntos de fe y práctica. Sola fide. La justificación se obtiene solo por la fe en Jesucristo. Sola gratia, la salvación es un regalo de la gracia de Dios, no algo que se pueda ganar. Solus Christus, Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Soli Deo Gloria, toda la gloria es para Dios. Consecuencias. División del cristianismo. La Reforma resultó en la creación de numerosas denominaciones protestantes, incluyendo luteranos, calvinistas y anglicanos. Contrarreforma. La Iglesia católica respondió con la Contrarreforma, que incluyó el Concilio de Trento, 1545 a 1563, donde se realizaron reformas internas y se reafirmaron las doctrinas católicas. Guerras religiosas. La Reforma llevó a conflictos religiosos en Europa, como la Guerra de los 30 Años, 1618 a 1648, que devastó gran parte del continente. Cambios sociales y políticos. La Reforma impulsó cambios significativos en la educación, la política y la economía, fomentando el individualismo y la alfabetización debido a la traducción de la Biblia a lenguas vernáculas. Impacto a largo plazo. La Reforma Protestante tuvo un impacto profundo en la historia europea y mundial, influyendo en la política, la cultura y la religión de manera duradera. Estableció la base para la diversidad religiosa moderna y promovió la idea de la libre interpretación de las Escrituras, lo que sigue siendo un principio central en muchas tradiciones cristianas hoy en día. Contexto social y político. El contexto de la Reforma Protestante fue complejo y multifacético. El Renacimiento había generado un clima intelectual que fomentaba el cuestionamiento de las autoridades establecidas, y la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en 1440 permitió la rápida difusión de ideas. Renacimiento y humanismo. El redescubrimiento de textos clásicos y la promoción del humanismo llevaron a un enfoque crítico y racional hacia las creencias y prácticas religiosas. Eruditos como Erasmo de Róterdam abogaban por un retorno a los textos originales de la Biblia y criticaban la corrupción del clero. Imprenta. La imprenta permitió la rápida difusión de las ideas reformistas. Las 95 tesis de Lutero fueron impresas y distribuidas ampliamente, alcanzando una audiencia mucho mayor que la que habría sido posible anteriormente. Además, la traducción de la Biblia al alemán y otros idiomas vernáculos hizo que las Escrituras fueran accesibles a un público más amplio. Política y economía.
Muchos príncipes y reyes europeos veían la Reforma como una oportunidad para desafiar el poder del Papa y la Iglesia Católica, que eran grandes terratenientes y tenían una influencia considerable en los asuntos seculares. Adoptar el protestantismo también permitía a los gobernantes apropiarse de las propiedades de la Iglesia y afirmar su propia independencia política y económica. Principales reformadores. Martín Lutero, 1483 a 1546. Además de las 95 tesis, Lutero escribió numerosos tratados en los que defendía la justificación por la fe, criticaba el sistema sacramental de la Iglesia Católica y abogaba por una Iglesia más centrada en la Biblia. Sus escritos influyeron profundamente en el curso de la Reforma. Juan Calvino, 1509 a 1564. Calvino desarrolló una teología sistemática basada en la soberanía de Dios y la doctrina de la predestinación. Estableció una teocracia en Ginebra y sus ideas se difundieron ampliamente por Europa, especialmente en Escocia, Francia y los Países Bajos. Ulrico Zwinglio, 1484 a 1531. Zwinglio lideró la Reforma en Suiza. Discrepaba con Lutero en la interpretación de la Eucaristía, defendiendo una interpretación más simbólica que la de Lutero. Su reforma en Zúrich eliminó muchos elementos tradicionales del culto católico. Enrique VIII de Inglaterra, 1491 a 1547. Aunque inicialmente defendió el catolicismo contra Lutero, el deseo de anular su matrimonio con Catalina de Aragón llevó a Enrique a romper con Roma y establecer la Iglesia de Inglaterra, con el rey como su cabeza. Esto tuvo tanto motivaciones religiosas como políticas. Contrarreforma y el Concilio de Trento. La respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma fue la Contrarreforma, un esfuerzo por reformar la Iglesia internamente y reafirmar sus doctrinas fundamentales. Concilio de Trento, 1545 a 1563. Este concilio abordó muchas de las críticas planteadas por los reformadores. Reafirmó la autoridad de la tradición y las escrituras, la naturaleza sacramental de la Iglesia, y la importancia de las obras junto con la fe para la salvación. También implementó reformas para combatir la corrupción y mejorar la educación del clero. La Compañía de Jesús, jesuitas fundada por Ignacio de Loyola, la orden jesuita jugó un papel crucial en la Contrarreforma. Los jesuitas se dedicaron a la educación, la misión y el combate de la expansión del protestantismo, trabajando para restaurar el catolicismo en muchas partes de Europa y en el extranjero. Guerras religiosas y consecuencias. La Reforma protestante no solo fue un evento religioso, sino que también tuvo profundas repercusiones políticas y sociales. Guerras de religión en Francia, entre 1562 y 1598, Francia estuvo sumida en una serie de conflictos entre católicos y hugonotes, protestantes franceses, culminando en la masacre de San Bartolomé en 1572 y finalmente en el Edicto de Nantes en 1598, que garantizó una medida de tolerancia religiosa. Guerra de los 30 años, 1618 a 1648. Este conflicto devastador comenzó como una guerra religiosa en el Sacro Imperio Romano Germánico, pero se transformó en una lucha política más amplia que involucró a la mayoría de las potencias europeas. La Paz de Westfalia en 1648 puso fin a la guerra y estableció principios de soberanía estatal y tolerancia religiosa que influyeron en el desarrollo del Estado moderno. Impacto social y cultural. La Reforma fomentó la alfabetización y la educación, ya que la lectura de la Biblia en lenguas vernáculas se convirtió en un valor central para los protestantes. También llevó a cambios en la ética laboral y la organización social, con un énfasis en la responsabilidad individual y la ética del trabajo. Legado. El legado de la Reforma protestante es vasto y complejo. No solo transformó el panorama religioso de Europa, sino que también tuvo un impacto duradero en la cultura, la política y la sociedad occidental. La división entre católicos y protestantes aún influye en la dinámica religiosa y política en muchos países. La Reforma también estableció un precedente importante para el cuestionamiento de la autoridad y la búsqueda de reformas, un espíritu que continúa influyendo en movimientos religiosos y sociales en todo el mundo.